Hola, Ya estamos hola. a ver. Bueno, muy buenas tardes para todos. 12:32 en este momento de la tarde. Como habíamos anunciado en todas nuestras redes sociales, pues al final esta es una conversación. Eh, Les voy a presentar a alguien muy especial, una plataforma muy especial. ¿Y todo para qué? Para que finalmente ustedes que siempre me preguntan, bueno, pero ¿de dónde salen estas cifras y de dónde sale tanta información? Si es que sencillamente se lo inventó o es que ella sí pregunta, pues bueno, poco a poco les voy diciendo de dónde saco los datos, a quién llamo, con quién hablo, y pues esta es una fuente muy importante pues para todo lo que vamos a empezar a hablar de energía. Así que también, como les dije, todo lo que ustedes necesiten saber, todo lo que ustedes quieran que respondamos, lo pueden hacer, nos pueden dejar sus preguntas y nosotros pues vamos respondiendo en este espacio. También quiero decirles que no es un espacio solamente de hoy, así que pues claramente no podemos abarcar todo en un día. Lo vamos a hacer, bueno, claramente si Javier quiere, ahorita hay que preguntarle, pero la idea es hacerlo todos los miércoles en donde nos sentemos, hablemos y pues claramente siempre haciéndolo como en un subtema de lo que puede ser la energía y obviamente porque es un tema demasiado coyuntural. De aquí a diciembre vamos a estar hablando y ustedes van a estar viendo en redes sociales, en los medios de comunicación, en el nuevo gobierno, solamente se va a hablar de energía todo el tiempo, bueno, de muchos otros temas claramente, pero energía va a ser como uno de los primordiales o el tope de los temas que hablamos. Entonces, con todo este contexto, los saludo, gracias por conectarse, gracias por estar acá. Y también, pues entonces ahora sí voy a saludar a nuestro invitado, amigo, colega de hoy. Él es Javier Bustos, él es el director de Observadores Col. Y pues bueno, nada, primero dejo que nos salude. Hola Javier, ¿cómo estás? Solo un gusto pues saludarte, a la audiencia que nos está escuchando también les deseo un feliz día y un gusto y muchas gracias por compartir este espacio. Bueno, la primera pregunta es para que todos sepan quién es Javier y qué es Observadores Col. Bueno, Javier estudió en la Universidad Javeriana en Bogotá, nació en Bogotá, estudió Administración de Empresas. De ahí migro a Cali y también migro a nuevas experiencias académicas. Empecé a trabajar con un partner de Microsoft, me certifico como especialista en servidores, estamos hablando año 97, siglo pasado. Y de ahí para acá he vivido en el mundo de tecnología, trabajo en entidades como Corfivalle, Colombina, Coquetrol. En el año 2003 tengo una empresa de tecnología. Y en el año 2017, con algunos speakers de innovación y tecnología en Cali, nos reunimos y encontramos que desde tecnología y desde la innovación, Colombia tiene muchas posibilidades. Somos un país lleno de riqueza, tenemos más riqueza natural que la tercera y la cuarta economía, que es Alemania y Japón. Y vemos una solución práctica desde nuestra visión de tecnología. Entonces, Observadores Col es una entidad que utiliza tecnología para analizar datos que impactan a los colombianos y desde ahí iniciar un proceso de investigación para encontrar el camino más adecuado para solucionar nuestros problemas. Muy bien, bueno, obviamente, si esto realmente nos da todo para solucionar nuestros problemas, no solamente hablamos de energía. Ahí en esa plataforma, si le podemos llamar así, es una plataforma tecnológica, como me lo mencionabas, pues se puede revisar demasiados temas. ¿Es así? Sí, ya te voy a mostrar. Nosotros iniciamos en la práctica con pandemia. Yo migro de Cali a Barranquilla en el 2020 en enero. En pandemia pues llega una ciudad nueva con la cantidad de planes que tenía la ciudad de Barranquilla con la asamblea del BID. Todo se cancela y quedamos en una ciudad ajena, sin clientes, sin amigos, sin familia. Y pues empezamos a cobrar por un Caracol Radio, un radio para entregar información que entregaba en ese momento el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. Ahí creamos una plataforma de alertas tempranas durante 2 años y medio sobre COVID todos los santos días, donde se disparaban los contagios y toda esta problemática que llegamos a tener. Entonces ahí fue el primer puesta en vivo de esta plataforma. Utilizamos Power BI y plataforma Microsoft para poder ver en línea. Cualquier persona que tenga internet puede entrar y ver esos datos. Entonces tenemos salud, tenemos temas de delitos, que es un problema que nos impacta mucho. El tema de energía lo venimos investigando desde el 2023, perdón. Y hay otros temas pues que, de acuerdo a la situación, empezamos a investigar, empezamos a desarrollar.
Bueno, entonces ahora pasemos antes de que nos la muestres y es cómo se alimenta esta plataforma. Es decir, porque al final uno puede decir, bueno, sí, las personas que saben tecnología arman una plataforma y entonces empiezan pues a hablar de o a manipular la plataforma. Pero para darle responsabilidad al contenido, para darle credibilidad a la información, ¿cómo y de dónde se alimenta esta plataforma? Todo inicia con la pregunta del periodista. El periodista nos busca y nos dice, mire, yo tengo esta noticia. Y nosotros empezamos a buscar cuál es la fuente oficial. Vamos al DANE o vamos, en el caso de energía, a XM, a la Superintendencia de Servicios y a otras entidades de energía de otros países para comparar cómo está Colombia versus otros países. Y empezamos a investigar. Hacemos un primer tablero, se lo mostramos a quien maneja esa data, es decir, al gerente de tecnología o al presidente de la compañía. Nos corrigen porque pues nosotros no hemos tenido una tradición en energía anterior y de ahí empezamos a generar una dinámica diaria de optimizar el proceso. Cuando ya tenemos un proceso maduro validado por el dueño de los datos y nosotros verificando que sí es la realidad de lo que nos están entregando, analizamos y entregamos, empezamos a validar con el ciudadano, con los expertos, con los ministros, con diferentes entidades y a entender cuál es la problemática y cómo se ha solucionado ese problema en otros países. Y de ahí empieza un proceso de investigación que es continua, es per se. Perfecto, listo. Entonces, esta plataforma también es para cualquier persona, ¿cierto? Es decir, no necesariamente tenemos que llamar a Javier a decir, oiga, Javier, necesito tales, no sé, cifras de tal sector, sino que realmente cualquier persona ya sabe hoy que entonces existe Observador School, que lo puede buscar en Google y que efectivamente está alimentada de todas las fuentes serias y oficiales que están en el país y ahí pues cacharriándola, como lo decimos coloquialmente, podríamos entonces sacar la información que al final uno está buscando. Sí, es claro, voy a mostrar la plataforma, compartirles mi pantalla para que lo puedan ver. Exacto, esto tenía aquí abierto, qué pena. Son de ventanas abiertas. Bueno, ahora sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y colocamos Observadores Colombia. Yo ya estás viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ajá, sí, Ya te perfecto. lleva al primer enlace, Observadores Colombia también vas a encontrar. Y aquí pues vas a encontrar en la parte superior Dataset. También lo puedes encontrar aquí abajo, hay unos iconos de los diferentes temas que tenemos. Entonces, aquí tenemos energía, aquí en Dataset, pues te lleva al mismo camino. Acá tenemos pues los diferentes iconos, entonces entramos a Observatorio de Energía. Miramos también otros temas que infortunadamente ocurren en Colombia como masacres, delitos, tasa por 100.000 habitantes, y aquí hay otros cuadros. Pero el que vamos a hablar hoy es energía. Entonces, cuando entramos en energía, te va a aparecer esta pantalla donde debes hacer clic primero en ver contenido interactivo y luego en esta pantalla inferior donde hay una flecha para poderlo ver en pantalla completa porque si no pues vas a ver las cifras muy pequeñas. Entonces acá ya cuando amplías, ves el informe, le das clic en cualquier parte de la pantalla y aquí ya entramos a entender qué es energía. Fíjate que en este proceso nunca te pide un usuario ni registro, está abierto totalmente. Debes tener internet, un navegador, celular también funciona, cualquier dispositivo. Y aquí ya entramos al primer tema que es generación. Entonces, cuéntame qué quieres ver de generación de energía. Bueno, la verdad es que yo tengo demasiadas preguntas, pero sí, vamos poquito a poquito, ladrillo a ladrillo, para que esto sea desmenuzado, porque al final es que también es un tema muy técnico y también ha estado como muy permeado por mentiras, por demasiado ruido, entonces sí hay que hacerlo pasito por pasito. Entonces, lo Perfecto. primero es, nosotros para poder prender un celular, para tener esta conversación, para tener un electrodoméstico funcionando, al final necesitamos energía. Y solamente las personas que ya tenían más o menos un poco de conocimiento en el 1992 sufrieron lo que es quedarse sin energía. Sufrieron lo que es cómo vamos a cargar, qué vamos a hacer, cómo vamos a prender un televisor o al final cómo estudiamos o bueno, prendemos una vela para que nuestra vida continúe. Pero también hay una generación que, pues en la mía, por ejemplo, yo estaba muy chiquita, yo no viví eso, a mí yo no me acuerdo y pues me lo contaron y para mí es como un cuento, como, les pasó, bueno, así como la revolución industrial, historia. Pero también hay otra generación que ni siquiera había nacido, o sea, que literalmente no pueden convivir o no pueden ni siquiera imaginarse qué es no tener energía. O sea, ¿cómo así? Yo me levanto y eso está dado, eso es como respirar. Entonces es sencillamente, pues, está ahí.
Pero resulta que para que esté ahí, para que efectivamente nosotros podamos ser felices con la energía, pues pasan muchas cosas por detrás. Y entonces por eso quiero hacer la primera pregunta y es, ¿Colombia de dónde genera esa energía? ¿Cómo una persona hoy puede prender un electrodoméstico, prender un televisor o sencillamente tener una conversación como la que estamos teniendo hoy porque tenemos energía? ¿Esa energía de dónde sale, de dónde viene, cómo se produce? Muy bien. Entonces vamos a empezar con el primer cuadro que nos va a exponer cómo funciona la energía en Colombia. Esta es la matriz energética de Colombia desde enero del 2023 a la fecha. Se actualiza 2 veces por día esta tablita. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos combustibles o insumos que producen energía. Nuestra gran participación de energía es una energía limpia, que es a través del agua. Nosotros tenemos 24 hidroeléctricas que nos permiten mover unas turbinas y ese movimiento genera energía que debe transmitirse a través de unos cables de estas grandes centrales hidroeléctricas y la distribución nacional que llega a los municipios y de ahí se lleva la energía casa a casa. Ya hay muchos actores. Entonces, vamos a hablar primero de cómo se produce la energía. Entonces, Colombia tiene una gran matriz energética, pero esto se ve como muy global. Llevémoslo al último día. El reporte último que tiene el XM, este es el reporte, donde nosotros vemos 5 variables donde realmente hay 3 variables importantes. Entonces, miremos. Nosotros tenemos energía hidráulica. Entonces, la energía hidráulica, este fue el comportamiento por horas que tuvimos. Entonces, fíjate que hasta las 2 de la tarde, digamos que no hay mayor consumo, pero de ahí se dispara y el pico máximo está a las 7 de la noche y empieza a bajar un poco hasta las 11 de la noche y vuelve a iniciar. Este es el ciclo de la energía. Si yo quiero mirar el ciclo térmico, fíjate que es complementario. También baja hasta las 11 de la mañana, ahí baja un poquito, va subiendo, aquí son las 4 de la tarde y aquí va subiendo. Y si yo quiero ver la energía solar, ¿qué tanto aporte tiene? Pues arranca entre las 5 o 6 de la mañana, el pico máximo está entre las 10 y las 11 de la mañana, baja un poquito, sube a las 3 y de ahí ya a las 6 de la tarde nos genera. Entonces, esto es para entender un poco cómo funciona la energía que tenemos. Fíjate que son 3 turbinas nomás que tenemos en eólica, no hacen mayor cuando llega ni siquiera a 1 gigavatio y la generación pues también tiene unos picos, pero son muy pequeños. Al final, lo que nosotros miramos todos los santos días es esta tablita que nos dice, mire, el último día cómo se generó. El 64% se hizo por agua, el 25% por térmicas y el 9.4% por solar. En cogeneración un 9% y ahorita el 0.1%. Entonces, así se produce la energía Colombia, entendida en una matriz principalmente de 3 factores. Eso significa que en general tenemos una matriz limpia porque la gran cantidad pues se produce con un combustible limpio que es el agua. Es cierto. Ahora, nosotros, además de mirar día por día, ya estamos mirando la unión de todas esas gráficas que tenemos en la mesa. Entonces, miremos, por ejemplo, qué sucedió en enero en Colombia. En Colombia, fíjate que ese mismo cuadrito que tenemos acá nos decía que en enero era el 80% por agua y 11% por térmica y 6% solar. Entonces, fíjate, la barrita café y amarilla, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aquí analizamos febrero, ha ido creciendo poco a poco. Vamos a mayo. Y aquí ya empieza a notar una participación de las térmicas poco a poco que ha ido subiendo. Ya hoy estamos hablando que en este mes de julio, una participación alrededor del 25%. Quiere decir que a lo largo del tiempo ha tenido mayor participación, sobre todo en los 2 últimos meses, de la generación térmica. ¿Por qué? Porque tenemos un ciclo que esta vez va a ser mucho más fuerte, que es el verano. Si no llueve, pues los embalses no van a estar con suficiente agua. Y acá nosotros medimos cómo se generó día a día y cuáles fueron los picos máximos y mínimos de ese comportamiento en este mes para entender. Entonces acá hacemos referencia a esta tablita que nos ayuda a entender un poco cómo es el comportamiento de la energía en julio. Lo máximo que se generó en agua fueron 177 y lo mínimo 141. En térmica 68,52. Lo máximo, el día más soleado generó 23, el día más nublado generó 12 y la eólica no llega ni a 1. Entonces, estos son los picos. Nosotros hemos llegado al pico máximo. Aquí ya en los últimos años no hemos tenido, que fue 62.5, es el pico máximo que se ha generado de acuerdo al consumo. Y el día que menos consumo se hizo fue el 2021. Ya aquí entendemos un poco las dinámicas de los días. No es lo mismo la energía que se consume un domingo y un lunes a la que se consume un jueves y un viernes.
Entonces, teniendo en cuenta esas variables, ahí vamos midiendo cómo se generó y cómo fue el consumo de energía. Esta data es de XM, que tiene unas bases de datos sólidas y que las actualiza todos los días, y con eso nosotros podemos sacar este tipo de cuadros. Perfecto, entonces, entendiendo que finalmente así es como generamos la energía en Colombia, agua, térmica y solar en su mayoría, entendiendo que tenemos una matriz energética, perdón, pues limpia, o sea, nosotros realmente somos uno de los países del mundo que menos contaminamos al momento de generar energía. También entendiendo que hay unas horas en donde, por supuesto, Colombia necesita consumir más energía, que son más o menos las horas de la noche, y sobre todo las regiones, porque en las regiones pues también no consumimos la misma energía en Bogotá, no consumimos la misma energía en la costa Caribe, que eso también al final se une todo a una sola matriz y pues así en unas regiones consuman más y en otras menos, pues al final es la energía en general, en conjunto que se está consumiendo. Entonces, esto lo digo en este contexto porque quiero pasar a la siguiente pregunta y es exactamente el tema de las regiones. Entiendo que aquí también en la plataforma podemos revisar eso y quisiera que hablemos un poquito de la región Caribe, cómo se consume esa energía, entendiendo que ya nos mostraste que obviamente tenemos un pico de verano en donde si hay más sol y menos lluvia, pues entonces la térmica empieza a prender para que el agua la podamos reservar y para que obviamente nos alcance y pues digamos que no entremos en un sistema totalmente crítico y obviamente la energía no salga tan costosa y la contaminación y bueno, son muchos factores, pero al final llueve menos y se prende térmica. Entonces, ¿cómo están estos momentos o cómo se está comportando la región de la costa? Bueno, entonces, para entender cada ciudad, nosotros tenemos que acudir a cómo es la distribución de los estratos en cada ciudad. Entonces, ahí tenemos que mirar el DANI, pero también miramos los superservicios que entrega el inventario de cómo son las facturas que entrega cada empresa. En Bogotá es Enel, en Medellín es EPM, en Cartagena, que corresponde a la parte izquierda de Bolívar, hacia la izquierda, es decir, Córdoba, Sucre, atiende a Piña, y a la derecha, que estaría Atlántico, Magdalena y La Guajira, lo atiende Aire. Entonces, entendiendo esas diferencias, encontramos acá dos características. La primera característica es que nosotros tenemos en Afinia, gran parte de los usuarios están en estrato 1, 948.000 suscriptores, y en estrato 2, 834. En Aire, 510.321. Y acá sacamos el resumen de esa composición accionaria. Entonces, o no, accionaria no, composición de estratos, perdón. Entonces, fíjate Sí. que en Afinia, el 87% pertenece al estrato 1 y 2, y en Aire, el 75%. Distribución diferente, estrato 1 y 2 en Medellín, 48, perdón, esto es Bogotá, en el Bogotá Bogotá en él. Ajá. 48% y 59 PM. Entonces, ahí ya vamos a entender un poquito la constitución del estrato. Ahora miremos el consumo promedio de ellos, cómo es. Entonces, no es lo mismo el consumo que se tiene en el Caribe que al que se tiene en Bogotá y Medellín. ¿Por qué? Por el tema térmico. Una nevera trabaja más y consume más energía. Acá un ventilador o abanico, como lo llaman en Barranquilla, donde estoy ubicado yo, pues tiene que estar prendido porque es demasiado calor, y también aire acondicionado. Entonces, a más calor se necesita más consumo de energía para tener alimentos y tener clima, también una clínica. Bueno, hay muchos factores que inciden en el consumo de energía y se consume más energía. Entonces, cuando miramos el consumo promedio en Bogotá, estamos hablando de 111, en Medellín de 100, en estrato 1, acá está en 354 y en 206. Entonces, se consume más por el tema térmico y también porque la red eléctrica, es decir, cómo se distribuye, pues no está tan desarrollada como en otras regiones. Se requiere mayor inversión en redes y también en inversión. Entonces, ahí entendemos un poco por qué de 1.000 metros para abajo se consume más energía en todo el país que en ciudades y municipios que están por 1.000 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Aquí hay una pregunta que nos hacen y es si esto que estamos hablando aplica solo para el consumo domiciliario o estamos hablando en consumo industrial, bueno, todo el consumo. Ok, acá lo que les mostré es consumo residencial, pero también lo tenemos por comercial. Entonces acá depende de la cantidad de industrias que tenemos. Fíjate que en Bogotá la parte comercial consume 339.000, son 339.000 suscriptores. En Medellín está 191.000 suscriptores,
aire tiene 66.000 y Apina tiene 80.000. Comercial, industrial, pues es más bajito. Entonces aquí en cantidad de suscriptores en consumo estamos teniendo en cuenta estas dos variables para poder hacer un análisis mucho más completo. El consumo, la cantidad de suscriptores comerciales es mucho más alta en todo el país. Muy bien. Ahora, entendiendo que efectivamente hay pues en las regiones, dependiendo de geografía, clima, calor y demás, consumimos pues más o menos. También obviamente dependiendo de dónde está la industria ubicada, consumimos más o menos. Pero durante el tiempo esa demanda, ¿cómo va? Es decir, nos estamos empezando a preocupar porque el colombiano de a pie, ya sea domiciliario, residencial, industria comercial, estamos consumiendo cada vez más energía. Eso, pues obviamente, de nuevo, teniendo en cuenta todos los picos que pueden pasar en un año, pero al final, como tal, somos más humanos, somos más personas consumiendo, o los que hoy consumimos cada vez más. Bueno, entonces, para mostrarte la gráfica que te voy a mostrar, que grafica eso, recuerda que nosotros diario miramos los picos mínimos y máximos, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a mirar ya a lo largo del tiempo que ha pasado. Entonces, ¿qué sucede? El consumo de aparatos eléctricos en tecnologías, celulares, computadores, etcétera, ha crecido, igual los data centers. Hace 3 años no teníamos tanto consumo de inteligencia artificial, ahora sí. Igual con los autos eléctricos. Cada vez está llegando un parque automotor eléctrico que es energía limpia, pero requiere una cantidad de consumo de energía. Y aquí estamos mirando el comportamiento. Entonces, esta gráfica nos va a mostrar el total de la energía, cómo se está consumiendo. Y para eso acudo al primer mes, enero del 2023. Nosotros tuvimos el día que menos se produjo energía, que menos se consumió, fueron 177. Y el día que más se consumió fue 231. Un promedio más o menos de 220. Y así vamos mirando cada uno de los gráficos. Entonces, lo que estás viendo en la parte verde, el mínimo y el tope, son los días de menos consumo. Estamos hablando de días domingo, lunes, martes, tal vez. Y la parte roja es los días que más se está consumiendo energía. Es decir, en el mes de enero del 2023, el día que más se consumió energía fue 231 gigas diarios. Y hemos subido poco a poco cada vez más. Ya estamos hablando, voy a quitar el zoom, que en este mes que era septiembre del 23 llegamos a 250, ya estuvimos unos picos, pero empezó a dispararse más el consumo en septiembre del año pasado. Luego tuvimos otro pico acá en diciembre. Enero normalmente baja, pero lo que es mayo, junio y julio, hemos pasado 255 a 262, 263. Y esto tiene una correlación con el aumento de temperaturas en ciudades como Cali, como Barranquilla, como Cartagena y las demás ciudades han sentido cada vez más que el calor ha subido y pues obviamente todos esos aparatos que se requieren están consumiendo más. El consumo de inteligencia artificial, los autos eléctricos y todas estas variables pues están creciendo, lo que nos ha llevado a tener un estrés en el sistema de transmisión y también la cantidad de energía que estamos generando pues está creciendo mucho. Entonces, aquí pues nosotros, además de estar mirando qué está sucediendo con cada uno de estos variables, miramos cuánto produjo por planta. Y estamos viendo que los embalses están creciendo por el invierno que tenemos hoy en algunas regiones. Está lloviendo mucho hacia la parte de la Orinoquía y en la parte sur del país, pero el calor está muy fuerte en el Caribe y en algunas zonas por este niño fuerte. Pero entonces, si está subiendo la demanda y también la producción, significa que entonces ya en producción estamos a tope. O sea, es decir, si empieza a subir más la demanda, ¿la producción tiene cómo responder? Aquí miramos, la principal matriz que tenemos es agua, ¿cierto? Entonces, Sí. miremos cómo están los embalses y el comportamiento de los embalses. Nosotros tuvimos una crisis muy fuerte en el abril del 2024. Los embalses llegaron a estar en el 29% y algunos de esos embalses ya no pueden trabajar porque les estaba llegando lodo, o sea, están muy secos. De ahí para acá, fíjate que nosotros arrancamos en esta variable que fue en noviembre más o menos un 76%. Hoy tenemos los embalses alrededor del 80%, 80.6%. Nosotros necesitaríamos que en diciembre tener los embalses al 80% para poder soportar esta carga y poder equilibrar las térmicas a full marcha y equilibrar el agua que tenemos de acuerdo a los días de verano. Fíjate que acá
nosotros tuvimos un verano muy fuerte y lo representamos en las líneas rojas de esta gráfica, donde vemos los días de verano. Y acá pues hemos tenido alguna temporada pequeña de invierno y unos días de verano. Entonces lo que se está pronosticando es que nosotros vamos a tener verano hasta abril del año entrante desde este momento. Y ahí está la crisis. Y esta combinación de variables está anunciando, de acuerdo a la experiencia, es que no vamos a tener energía suficiente. Y hoy se está viendo en algunos municipios del Caribe que hay razonamiento por horas, pues porque no nos está dando ni la capacidad de las redes, ni tampoco la energía que tenemos para generar. Perfecto, entonces ahí nos vamos metiendo en el tema porque al final esto es lo que se escucha en redes sociales, en los medios de comunicación, el ruido de que nos vamos a pagar, racionamiento, y la gente pregunta, pero la culpa es ¿por qué? La culpa es porque el fenómeno del niño es efectivamente muy fuerte y muy duro y entonces se secan los embalses, prende la térmica en Colombia no tiene la capacidad para suplir toda la demanda y pues necesitaríamos mucha más energía para suplirlo, entonces al no haber la producción que necesitamos, pues efectivamente empiezan a haber racionamientos en horas, en días, pero bueno, al final es eso, es como, y entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿Nos está fallando el sistema o realmente es porque el fenómeno del niño es demasiado fuerte? Mira, aquí hay muchas variables. Por ejemplo, si hay una torre y la torre no funciona, pues no hay forma de transmitir. Si me falla una planta, tampoco tengo forma de transmitir. Entonces llegamos a un nivel de estrés donde todo está generando altamente y no puedo permitir fallas. Entonces ahí es donde entra la planeación de los nuevos proyectos, porque pues yo tengo que planear cómo voy a ir creciendo a lo largo del tiempo. Esta gráfica nos muestra la cantidad de proyectos que han entrado en número. Entonces, los que son cafés son térmicos, los amarillos son solares. Entonces, fíjate que en los últimos 3 años han entrado 78 proyectos, 127 y 102 proyectos. Pues es una cantidad interesante. Pero no todos los proyectos generan la misma energía. Y aquí es donde nosotros hacemos énfasis en que la energía hidráulica puede funcionar las 24 horas, la térmica también, pero la solar funciona solamente de 5 de la mañana a 5 de la tarde, donde tenemos picos entre las 10 y las 2 de la tarde, ¿cierto? Como les puedo mostrar en esta gráfica. Y esta es la cantidad de energía que genera. Estas turbinas de acá corresponden a Ituango. Y estos proyectos son proyectos solares que han entrado, que me generan cierta cantidad de energía en el mundo ideal. Es decir, si yo tuviera sol las 24 horas, esa es la cantidad de posibilidad que yo tengo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en los últimos años no han entrado proyectos nuevos diferentes a energía solar, no entró ninguno eólico, no entró ninguno fuerte en hidráulicas porque eso requiere años de construcción y una inversión muy grande. Esperamos que en el 2028 las turbinas 5, 6, 7 y 8 de Ituango entren. En térmicas no tenemos ingreso de nuevas térmicas y esto está generando que estamos llegando a una capacidad total. Ahora, ¿una térmica cómo genera? Pues genera con combustible. Y el combustible puede ser carbón, puede ser gas nacional, gas importado. Y pues eso requiere un costo. Y el problema es que para poder generar esa energía requiere comprar ese combustible. Pero las térmicas, que es el otro problema que tenemos, no les han pagado principalmente por la empresa de aire y la deuda está creciendo cada vez más. Entonces las térmicas están llegando en el sistema financiero donde no tienen cómo comprar ese combustible para poder generar energía y despachar esa energía. Y ese es un grave problema financiero que también tenemos en este momento. Entonces estamos llegando a un límite donde nuestra capacidad para producir energía, para transmitir energía y para operar está sobrepasando nuestra capacidad. Y si la sobrepasamos o se llega a dañar algo en esa cadena de conjunto, pues vamos a tener problemas de energía. Ok, entonces de nuevo, esto es técnico, entonces hay que sectorizarlo. Entonces, uno, Okay. está creciendo la demanda, estamos consumiendo más energía. Dos, Colombia consume en diferentes promedios, en diferentes cantidades en las regiones, pero una de las regiones en donde el foco siempre se centra es en la región Caribe, debido a que efectivamente se aumenta la temperatura y hay que consumir más energía. 3, allá no solamente es producción, sino además también falta de redes, allá y en todo el país. Entonces estamos hablando de que, claro, estamos produciendo energía, pero nos falta redes de transmisión, nos faltan modernización, nos faltan nuevos proyectos, necesitamos entrar a generar más, pero además tener la capacidad de distribuirla y comercializarla. Eso no lo tenemos. Entonces, claro, hay dos variables. La primera, la temperatura sube,
todas las fuentes oficiales están diciendo que vamos a entrar desde ahora hasta abril del otro año en un súper mega niño, es decir, la temperatura va a ser muy, muy, muy caliente, vamos a tener que consumir más energía. Obviamente, si no llueve, entonces los embalses empiezan a bajar, las térmicas empiezan a subir, y si algo llega a fallar en todo el sistema, cualquier cosa, eso se llama riesgo sistemático. Significa que no vamos a tener la capacidad de transmitir y de entregar toda esa energía, pero adicional a eso, pues necesitamos obviamente mucha más producción porque ya hay un déficit, porque la demanda sigue creciendo, y adicional a eso, pues en estos momentos tenemos como un riesgo financiero porque hay que comprar combustibles para generar esa energía, y esas térmicas que hoy necesitamos y que siempre han respaldado al país, pues efectivamente no tienen como la caja suficiente para comprar ese gas. Pero adicional a eso hablemos de SPEC. ¿Por qué? Porque Colombia tenía gas. Nosotros teníamos gas y podíamos comprarlo a mucho más precio, a precio mucho más bajo, pero sobre todo además limpio. Y ahora la estamos comprando al exterior, mucho más caro, importado, y estamos haciendo que otras regiones pues consuman mucho más y obviamente contaminen mucho más. Entonces, bueno, hablemos de ese gas importado. Ok. Colombia trae gas importado principalmente de Trinidad y Tobago y otros países que están en el Golfo de México, el Golfo de América americano. Este es un barco que requiere un mantenimiento anual y próximamente va a entrar ese mantenimiento. Es decir, que vamos a estar alrededor de una semana sin ese gas importado. Entonces ahí tenemos un problema grave porque necesitamos importe. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene hoy Colombia? Que es el único puerto donde podemos recibir gas importado, habilitado a hoy, funcionamiento a hoy. Hay algunos otros proyectos, uno en Buenaventura que trae unos tanques que tienen que llevar por tierra hasta Buga. Entonces, pues dependemos que la carretera esté funcionando y pues que esté funcionando esa planta en Buga, que todavía no está funcionando, eso está proyectado a final de este año. Y también tenemos otros en el Caribe, pero todavía no están operando. Entonces, dependemos de SPEC. Y ahí tenemos un grave riesgo. Y complementando un poquito la respuesta que me das, yo quiero traer el contexto para entender un poco qué es lo que sucede en el Caribe. En el Caribe son 8 departamentos que tienen 197 municipios y viven 12.2 millones de habitantes, es decir, el 23% de la población en Colombia, pero también impacta el Pacífico, que son nuestras costas, que dependen de 4 departamentos, 179 municipios, donde viven 8.6 millones de personas, donde está el 16% de la población. Si yo coloco estas dos poblaciones, estamos hablando que es el 39% de la población, pues que ha sentido que la temperatura ha subido y va a consumir más energía, más municipios como Melgar, Girardot o cualquier municipio que esté por debajo de los 1000 metros, también va a sentir ese tema de calor muy fuerte y esto va a disparar. Es decir, que estamos hablando que la mitad de la población va a consumir más energía por aumento de temperaturas. Y estamos hablando de también la Orinoquía, que pues, podemos tener esa parte y tal vez Amazonía. Es decir, cuando yo estoy hablando ya que en todo mi país va a tener más calor, va a consumir más energía, pues estoy hablando casi de una población del 45%, que es 24 millones de personas. Y toda esta población depende de, uno, no consumir más en tanta energía, dos, de regular el agua, tres, que funcione muy bien el tema de suministro de gas. No tenemos gas nacional, entonces tenemos que tener importado y que la infraestructura funcione. Y pues las plantas solares pocas que tenemos, nos preocupa mucho esa capacidad. Entonces, cuando ya entramos en ese contexto de entender un poco cuál es la población que se va a ver afectada, pues ahí ya uno entiende un poquito más la gravedad del asunto, porque pues nuestra matriz no es tan diversa y construir una matriz diversa pues nos va a llevar años y millones de dólares tener invertidos que no tenemos. Tenemos que invitar a otras personas a que vengan y sea atractivo hacer a lo largo del tiempo para no estar en estos ciclos en los que estamos sufriendo hoy. Bueno, ya para cerrar, porque la idea es hacer esto dinámico, corto, rápido, y pues obviamente irnos viendo miércoles a miércoles y recibir todas sus preguntas y hacer un hilo conductor de todos estos temas. Hay otra pregunta que nos mencionan acá en LinkedIn y digamos que la hemos venido respondiendo. La primera es, ¿de verdad qué tanto es el riesgo por el hecho de que sea un supernillo y haya tanto calor? La segunda es, efectivamente, qué tanto podríamos llegar al apagón por riesgo financiero. Eso también ya lo hemos hablado.
Pero la tercera es, bueno, ¿y esto cómo se traduce en tarifas de los usuarios? Entonces, Javier, ¿nos muestras por favor en la plataforma cómo se ven esas tarifas hoy? Claro. Entonces, lo primero es analizar cómo ha sido la evolución del tiempo de la energía en bolsa. Aquí estoy mirando años 25. Acá tengo el año 2025. Relativamente estuvo tranquilo con un promedio de 494 kilovatios bolsa. Y en el 2026 estuvo también por debajo de los 100 pesos hasta marzo de este año. De ahí para allá hemos subido. Si yo quiero mirar, ya no por acá, sino voy a mirar los 3 últimos meses. Miramos acá, meses. Ya Igual vemos también, como que, digo, en sí, el próximo capítulo vamos a explicar más detalladamente qué significa eso de la bolsa. Pero ok, también en la plataforma yo esculcando me di cuenta que tienes como las tarifas por estratos. sí. Entonces acá tenemos tarifa por estrato. Acá. A lo largo del tiempo, nosotros, esta es información de la Superintendencia de Servicios. Entonces, ellos publican el valor de todos los municipios. Por eso nosotros escogimos 4 para entender la referencia. Entonces, el verde, la línea verde es Antioquia, es decir, los clientes de PM. La gris es Enel, que es Bogotá. La roja es Aire, que es Atlántico. Y Bolívar es Afini. Entonces, acá es la tarifa del estrato 1 a lo largo del tiempo. Entonces, esta tarifa ha subido permanentemente, no ha tenido bajas ni en el estrato 1 ni en el estrato 2. ¿Por qué? Porque ellos no pagan opción tarifaria, no pagan otros conceptos, pero ha venido creciendo poco a poco. Fíjate que en el 2022 estamos hablando de tarifas de 300 pesos, en el 2026 en el estrato 1 estamos hablando de tarifas casi de 600 pesos. ¿Dónde se ha bajado un poco la energía? En el estrato 3, 4, 5 y 6, comercial e industrial. Ahí se ha bajado porque opción tarifaria se han ido bajando, las pérdidas han venido cambiando, etc. Sin embargo, las tarifas para el estrato 4 que no tienen subsidio, ningún tipo de subsidio, son estas. Y pues acá vemos que tienden a subir, se han mantenido un poco estables, sobre todo la línea amarilla y la línea roja, que corresponden a PINEA y a aire, pero si el precio en bolsa tiende a subir, estas tarifas también irán subiendo, principalmente por la característica de estos comercializadores. Por ejemplo, aire no produce energía, la tiene que comprar. Entonces, él está muy expuesto a bolsa y además tiene una gran deuda. Y esto pues está estresando cada vez más el sistema. Muy seguramente las tarifas suban un poco. Estamos hablando alrededor del 30% a lo largo de estos meses hasta abril del año entrante. O sea, el mundo al revés. Los más vulnerables son los que más terminan cargando. Exacto, y además que en el Caribe, como te mostré en la gráfica anterior, es más la población estrato 1 y 2, sobre todo en todo el Caribe y el Pacífico, que puede ocurrir en Bogotá o en Medellín o en otras ciudades donde el estrato 1 y 2 es menos población y se distribuye la población en 3 y 4. Entonces acá el estrato 1 y 2 ha sentido cada vez más el crecimiento de la energía y estos son cifras oficiales de la Superintendencia de Servicios. Bueno, Javier, muchas gracias por este espacio. Si a ustedes les gustó, si quieren saber más, yo tengo otra vez dos preguntas, pero lo vamos a resolver el próximo miércoles. La primera es, bueno, ¿y de quién es la culpa? Es decir, ¿qué ha pasado en estos últimos 4 años para que lleguemos acá? ¿O es que veníamos así desde hace muchísimo tiempo? Vamos a mirar la diferencia entre esas dos partes. Y la segunda es, finalmente, si hay riesgo de apagón, ¿nos vamos a apagar y cuándo nos podríamos apagar? Pero bueno, todo eso lo hablamos dentro de 8 días. Si ustedes, de nuevo, tienen preguntas, quieren saber más sobre la plataforma, quieren intentarlo en casa, quieren llamar a Javier, todo eso lo pueden hacer o me escriben a mí o le escriben a él en el YouTube y efectivamente pues estamos ahí para empezar a resolver las diferentes inquietudes sobre el tema. Javier, muchas gracias. Sol, muchas gracias por tu generosidad, un momento de poder expresar todas estas ideas y espero que haya sido de gusto, haya sido didáctico y haya sido ameno para las personas en esta hora de almuerzo. Un feliz día para todos. Gracias.